Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Hola, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Esto es Diálogos, ya sabe que es jueves, 6 de la tarde, momento de sentarnos un ratito a descansar mientras escuchamos a alguna persona de la vida pública y política de Zacatecas que nos hable de cómo anda en su sector, de cómo anda, en este caso, en un partido político que está dando mucho de qué hablar a nivel nacional y también, bueno, a nivel estatal con sus movimientos y sus luchas que siempre en este momento son relevantes porque nos encontramos en pleno proceso electoral. Por una parte, por otra, ella es mujer y como usted sabe, en marzo este programa se convierte en totalmente espacio para ellas, para que nos platiquen cómo es que han llegado a los lugares donde se encuentran. Y sin más, les comento que mi invitada es Noemí Luna Ayala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, primera mujer en dirigir este partido. Eres muy bienvenida, Noemí. Muy agradecida, de verdad es un placer siempre poder platicar contigo, Silvia, y pues felicidades que le den este espacio a las mujeres que no siempre lo tenemos reservado. No, hombre, el Día Internacional, el Mes Internacional de las Mujeres, marzo, sí. Tiempo yo creo, Noemí, sobre todo para hacer una revisión de cómo andamos mal siempre en muchas cosas relacionadas con nuestros derechos, todavía insuficientemente satisfechos y también con muchas desventajas. El solo hecho de que tú seas la primera mujer que dirige el PAN nos da una idea de, fíjate, el PAN, hablamos de un partido con una tradición de ¿cuántos años, Noemí? 78 años. 78, casi igual que el PRI, bueno, el PRI está en 85. Es que en realidad el PAN como partido ya conformado con esas siglas es más viejo que el PRI, porque recordemos que era primero el PNR y luego, varió 3 veces después de la formación del partido que hizo Calles, ¿no? Sí. Y el PRI se constituye posterior a Acción Nacional. Fíjate, Acción Nacional siempre con mucha seriedad. Yo creo que es un partido con un nivel de respetabilidad muy bien ganado, con mucha convicción, hasta hace algún tiempo. De repente se empezó a descomponer, ¿o no? Bueno, yo soy una convencida de que lo que nos hace diferentes a otros partidos es que tenemos como base una doctrina. Y no quiero sonar dogmática, pero ¿cuál es la diferencia de la doctrina y la ideología? Pues que la doctrina proviene de una filosofía. Tenemos una brújula que seguir, que es el humanismo político como doctrina, y en ese tenor creo efectivamente que mexicanos de buena fe han constituido el partido y lo han hecho bien. Y creo que sigue siendo muy diferente al resto de los partidos, tal vez no diferenciable. En eso coincido. Y lo voy a decir con una autocrítica. Hubo un analista que cuando éramos gobierno llegó a decir que el PRI logró cambiar al PAN antes que el PAN a México. Y en eso coincido, con todo el dolor, pero sí creo que no logramos transformar el sistema como tal. Logramos 2 sexenios con muchos logros para México sin duda, pero al final del día no se logró el cometido de transformar un sistema creado por el PRI y para el PRI. Sí. Y en ese tenor yo creo que el 2018 va a ser la diferencia. Sí estoy convencida que hoy más que nunca impera un ideal, que tenemos muy buenos representantes y que sí se ha visto contaminado el partido como cualquier institución humana. No cabe la similitud, pero perdón por el mal ejemplo, pero hasta las religiones son constituidas por humanos y como humanos habemos de todo. Por supuesto. Pero sí creo, insisto, que basados en nuestra doctrina, pues tendremos que hacer las cosas distintas y sobre todo en un año tan complejo como el 2018, en que impera un clima de ingobernabilidad en todos los niveles, en que los mexicanos están hartos del sistema político y que nos damos cuenta que hay un sistema que ya no da para más y que hay que transformarlo. Esto se agotó. Se agotó, ya llegó al límite. Y parece, Noemí, que también se agotó el papel de Acción Nacional en el mero hecho de haber instituido en
el país el asunto de la, ¿cómo se le llama? La coalición. No, cuando hay un partido y luego otro, un partido y luego otro, la alternancia. Creo que el Partido Acción Nacional, su mayor papel se cumplió en el tema de la alternancia y hasta ahí llegó. Yo soy muy crítica. Yo perdón. Tú no vas a estar de acuerdo. Sí, no, por supuesto que no. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Justifico mi respuesta. Lo decía hace un rato, es una realidad que logramos cambiar de personajes, pero que el sistema siguió imperando como estaba formado. Por eso mi comentario. Sin embargo, yo creo que Acción Nacional se instituyó más allá del tiempo. Cuando Gómez Morín decide, y me voy a remontar a la historia, los antecedentes de la formación de Acción Nacional, cuando Gómez Morín le escribe una famosísima carta a Vasconcelos, que fue la primera oposición a aquel partido que se formaba después de la revolución, que es el antecedente del PRI, le decía que él no creía en un tema meramente electoral, que mejor se formara una institución perdurable que lograra cambiar a México. Ay, qué bien. Y en ese tenor yo estoy convencida que Acción Nacional ha cumplido su papel. ¿Y por qué ha cumplido su papel? Porque ha estado ahí para democratizar a México. Logramos los primeros gobiernos de cambio con Rufo Appel en Baja California. El gran acontecimiento. El gran acontecimiento. Y hoy por hoy estamos más fuertes que nunca. Acción Nacional nunca había gobernado 12 estados de la República. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que somos el único partido, junto con el PRD y junto con Movimiento Ciudadano, en este gran frente, que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a qué voy? Que sí vamos a cumplir nuestra misión histórica, que es transformar a México. Pero esto sí es que les dejan llegar a Ricardo Anaya, porque lo están acribillando. Ya no digas guerra, yo no sé, las guerras en este caso no es sucia, porque al contrario, está todo el poder del Estado encima de él. Es terrible. Es una guerra abierta, descarnada. Es terrible. Es terrible. Inconcebible que en un país donde sucedan hechos como los de los 43 estudiantes desaparecidos, que nos faltan 43, en un país donde todos los días vemos casos de corrupción, como el de César Duarte, que le acaban de dar carpetazo a su expediente, como el de el exgobernador también de Veracruz, también de apellido Duarte. La PGR esté preocupada en un tema político en lugar de realmente hacer justicia. Es terrible que el PRI como nunca esté usando al gobierno como brazo coercitivo en contra de la oposición. ¿Y por qué es terrible? Porque los 54 millones que tanto relajo han causado de esa nave industrial que vendió Ricardo Anaya, ni siquiera hay un proceso formal abierto. Es decir, hay una persecución en contra del empresario por un supuesto lavado de dinero y en documentos muy escuetos, que ni siquiera es un expediente hacia Ricardo Anaya, involucran a Ricardo Anaya, pero realmente es una guerra sucia. Yo eso estoy convencida, pero estoy convencida que aquellos mismos ciudadanos en los que se incluyen a intelectuales, a periodistas de prestigio, que aquellos mismos que en su momento reprobaron la intención de Vicente Fox de desaforar a Andrés Manuel, son los que ahora están diciendo no vamos a permitir que se involucre a Ricardo Anaya en un caso de corrupción del que no se tienen elementos ni pruebas. ¿A qué voy? Que yo creo que al final del día lo que está sucediendo, y soy una convencida de eso, es que sí hay un pacto de impunidad. Y un pacto de impunidad en el que participa Andrés Manuel con Morena junto con el PRI. Y hay elementos para asegurarlo, porque ha dicho que no va a castigar a Peña Nieto. Lo ha dicho públicamente. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Y el único que se ha atrevido a tachar de corrupción realmente a Peña Nieto y de decir, voy a hacer que pague lo que debe, es Anaya. Pero y de ahí el temor. Yo sí creo que va a llegar. Y sí creo que va a llegar porque los ciudadanos no lo entienden. Perdón que te interrumpa. Luego a veces me regañan los que siguen el programa y ya me han llegado algunos mensajes que dicen, deje hablar a su invitado. Pero mi problema es que me gusta mucho hablar y que tengo que hacer consideraciones porque si no luego se me olvidan. Entonces, voy a decir esto mientras te acomodan el micrófono, porque usted no lo está viendo a cuadro, pero a Noemí le están arreglando su micrófono. Entonces, mientras usted me va a escuchar a mí y luego ella me va a dar su opinión.
Yo creo que Ricardo Anaya llegó débil desde el principio a la candidatura. ¿Por qué? Porque viene de un proceso de ruptura muy interesante, muy fuerte. ¿Ya quedó, Marco? ¿O todavía me vas a dejar a mí sola? Ah, ya quedó. Ya nos va a tomar a las dos juntas. Bueno, yo creo que Ricardo Anaya, a partir de la ruptura con Margarita Zavala, esa guerra que se dio tan tremenda, ya de entrada le dio a Ricardo Anaya, por lo menos ante mí, mi punto de vista, un comportamiento entre políticamente incorrecto, poco caballeroso, arrebatado, aprovechado. Yo sé que es tu candidato, pero, No, y soy una pero convencida sí de se Ricardo desgastó, Anaya. se desgastó Ricardo Anaya desde ahí. Y luego, con tanta cosa que le dicen y las balconeadas que le han dado, y un manejo no necesariamente bueno de su gente de medios. Ahora sí habla todo lo que quieras, porque yo hablé mucho en lo que te acomodaba en el micro y en decir de Ricardo Anaya. Yo me voy a ir por partes. A ver. En primera instancia, Margarita Zavala es una mujer que respeto, que tuvo una trayectoria muy importante en Acción Nacional, pero como lo dije en el momento que se decidió ella en buscar la presidencia vía independiente, hay decisiones que ni se festejan ni se lamentan, simplemente se respetan, y es la de Margarita. ¿Y a qué me refiero? Que la reglamentación interna de Acción Nacional es clarísima. Y íbamos a tener un proceso democrático, como lo tuvimos el 11 de febrero, y ella se desesperó. ¿Y por qué se desesperó? Porque sintió que no tenía consigo a la militancia del partido y decidió irse. Y lo que es lamentable, y lo digo como mujer, y convencida de que las mujeres debemos de tener una participación importantísima en la toma de decisiones, dado que somos más del 52% de la población, pero lo que es lamentable es que se quiera usar el discurso de porque soy mujer. ¿Y a qué me refiero? Pues no, o sea, el ser mujer no te hace mejor para ser funcionaria. Y creo que de verdad ahí se adelantó, se fue, se respeta, pero un panista no se va. Y lo decía don Luis H. Álvarez, no hay panista que se vaya de las filas del partido por una aventura electorera. En ese tenor, pues creo que simplemente se respeta su decisión. Ricardo Anaya fue muy respetuoso de los tiempos, pidió licencia cuando debió hacerlo y como lo mandataba el estatuto, y no creo que haya sido un tema de aprovechamiento porque al final hubo un proceso interno en el que nadie se inscribió, en el que Rufo Appel, que era uno de los aspirantes, en el que Moreno Valle, que era otro de los aspirantes, Ernesto Derbez, pues decidieron al final sumarse al proyecto de Ricardo Anaya. Y en ese tenor, no creo, y lo digo con conocimiento de causa, que haya habido una desbandada significativa. Más allá de los senadores rebeldes, ¿no? Que lo digo con mucho dolor, pues qué espectáculo tan terrible están dando, porque fueron senadores que llegaron a Acción Nacional cuando Acción Nacional era gobierno, que fueron quienes encabezaron las listas plurinominales, no salieron a la calle a buscar el voto. Yo en lo personal creía en Ernesto Cordero, tuve la oportunidad de ser su coordinadora de la precampaña del 2012 aquí en Zacatecas, lo respeté, creí en él y ahora me apena muchísimo que sea el títere del PRI gobierno para fingir un pleito entre panistas, como se lo dijo la senadora Adriana Dávila, que Adriana también le decía, yo creía en ti y ahora ¿qué está sucediendo? Sin embargo, sí creo que Ricardo llega fuerte. ¿Y por qué digo que llega fuerte? Porque en poquísimos meses desmoronó a MIT, avanzó y se coloca como el único contendiente que le puede ganar a Andrés Manuel. Que Andrés Manuel sea el puntero de las encuestas, pues no es ninguna novedad. Tiene años y años y años en campaña, al margen incluso de la propia ley, ¿no? Y con muchas posibilidades reales. Sí hay por primera posibilidades vez, porque si bien puede llevar muchos años, sí hay no en posibilidades los otros años no estaba la gente tan cansada como está ahora. Yo no digo exactamente que llegue débil Ricardo Anaya. Si lo dije, no me di cuenta que estaba hablando de debilidad. Yo lo que dije era,
o lo que estaba pensando en expresar es que llega desgastado ya de antemano, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que se levanta de una manera muy impresionante. De algo no hay duda, de que va a haber un cambio en México. Espero que sea para bien y que ese bien lo representa Ricardo Anaya. No hay manera de que lo desplacen con tanto desgaste y con Ricardo tanto Anaya ataque. ya está registrado como candidato Ya no ante lo el pueden INE, mover. ya no lo pueden mover, salvo como dijo Diego Fernández que lo mate, ¿verdad? Y no sería... Ay, no sería... Dios nos libre. Yo sí creo que hay un 70% de mexicanos que en este momento puede variar y puede bajar ese porcentaje, pero en este momento no quieren que Andrés Manuel sea el presidente de la República. Es cierto. Y a donde se cargue ese 70, no tengo duda que va a ser Ricardo Anaya, porque es el que tiene las posibilidades de ganarle. Y voy a retomar un poco el discurso de Ricardo Anaya, pero coincido plenamente en él. El tema aquí es cómo va a cambiar México. Si con ideas antiguas, ideas que ya no tienen pues ninguna justificación para realizarse, o con ideas novedosas. Y hay un ejemplo en concreto que a mí me encanta platicarlo. Andrés Manuel está proponiendo gastar millones en una refinería nueva. Ajá. Y dice Ricardo Anaya, a ver, viene una irrupción de los tiempos, es decir, la tecnología está avanzando a tal grado que dentro de 10, 15 años los autos eléctricos, que en las grandes ciudades ya se ven, que en Monterrey, que en Guadalajara, que en Ciudad de México ya se ven incluso en los hoteles y en las gasolineras donde cargarlos con electricidad, esos autos ya van a estar al alcance de muchísimas familias. Ajá. Es decir, la gasolina viene para abajo. ¿Para qué gastas? Ojalá. No digo, porque aparte están las nubes. Ay, ahorita por favor, está que así terrible. sea, Pero para ¿para qué abajo? gastas en una refinería cuando los cambios de los tiempos te están marcando que hay que invertir en otras cuestiones tan Mira, importantes como dar el conocimiento? Un ejemplo muy práctico que nos conviene en México. Te felicito. Está muy sencillo, pero muy cierto. Y es en lo que se basa Ricardo Anaya. Todavía hace unos días en el foro con los banqueros les decía eso. Se viene una irrupción que va a haber empleos que se van a perder. ¿Cuánta gente ahorita maneja un Uber? Y Uber acaba de comprar esos aparatitos para que el coche se maneje solo. Híjole. Entonces debemos visualizar esos cambios para, con base en esos cambios, hacer propuestas novedosas que realmente puedan llevar a México a prosperar y a que los mexicanos tengan un mejor nivel de vida. Ahora, hay quien también lo cuestiona por su escasa experiencia en el servicio público. Así es. ¿De dónde sale Ricardo Anaya? Cuéntanos. Bueno, yo sé que fue el secretario particular de uno de los exgobernadores de Querétaro, posteriormente fue diputado local del 2010 al 2013. Tengo la fortuna de decir que fuimos en el mismo periodo y que desde entonces era un diputado que sobresalía por encima de la mayoría de los diputados locales. Fue dirigente estatal del PAN en Querétaro, estuvo en el servicio público en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y posteriormente fue diputado federal con un muy buen sabor de boca. Yo creo que ahí fue donde demostró sus dotes como orador, como conciliador, y logró interesantes acuerdos para México. Y como dirigente del partido llevó a Acción Nacional de gobernar 2 estados a gobernar 12. Pues no es un hombre que sabe ganar elecciones. Oye, no está nada mal, en realidad. Yo creo al revés, que tiene muchísima experiencia, la experiencia necesaria para gobernar, que es un hombre sumamente preparado, con posgrados, y en la mayoría de su trayectoria académica con premios notables. No tengo duda que es un hombre inteligentísimo, disciplinado, y que tiene los elementos necesarios para resolver los problemas de México, que al final es lo que necesitamos. Muy bien preparado. Hoy escribía yo en mi columna que necesitamos en el país y en Zacatecas esos perfiles de personas muy preparadas, porque ya los tiempos lo exigen. O sea, claro que también hay que ser políticos de mucho nivel, pero lo académico está ahora sí que como asunto urgente. Por supuesto. Como nunca. Y por ejemplo, si comparas los títulos que pueda tener Anaya con los que pueda tener Andrés Manuel, se lo lleva de calle. No hay punto de comparación. Y Andrés Manuel también, su experiencia
cuál ha sido ser jefe de gobierno en el DF. Sí. Y inmiscuido en casos terribles de corrupción. Pongo un simple ejemplo, el del empresario Ahumada, entregándole recurso económico bejarano ante las cámaras, y Andrés Manuel, ¿qué hace? Como son de mi equipo, no pasa nada. Yo creo que no hay nadie que podamos voltear a ver y que digamos es 100% blanco como la nieve. Decía Castillo Peraza que la política no es una lucha entre ángeles y demonios. Al final es de humanos, pero sí creo que hay hombres que han dado la guerra contra la corrupción, que es el caso justamente de Ricardo Anaya, y que por eso le conviene al PRI sistema hacerlo parecer como igual a todos. O para que haya todos. Para que haya un desencanto de la ciudadanía. La otra cosa que le cuestiona a Noemí es que tiene a sus hijos estudiando en el extranjero. Fue un año, voy a usar la misma respuesta que él dio cuando vino a Zacatecas. Ajá. Es una noticia pasada, fue un año que lo estuvo en Atlanta, efectivamente. Él argumentaba que era una experiencia académica importante, que en su momento él la tuvo en su infancia y que quería ofertarle lo mismo a sus hijos, pero ya tienen viviendo en México mucho más tiempo. Ahora, yo no, y esto lo digo a mi criterio, yo no cuestiono que alguien pueda tener los medios para darle una educación de calidad a sus hijos. Todos quisiéramos. Todos lo quisiéramos. El problema aquí es si esos medios no fueran legales. Y no hay forma en que le hayan podido demostrar que no son legales. Fue de su propio recurso, del recurso de su esposa, que incluso cuando se cuestionaba el enriquecimiento de la familia de Carolina, de su esposa, salieron gente como el presidente nacional de Coparmex, como empresarios muy reconocidos a decir, a ver, yo conozco al suegro de Ricardo Anaya y era rico mucho antes de que Carolina conociera a Ricardo Anaya. Claro. Entonces, yo no cuestionaría eso, yo sí creo que está en el total derecho de darles a sus hijos una educación académica de calidad, y que ese video que anduvo rondando en redes malintencionado de que decía que los tenía lejos de México porque no creía en México es editado. Y ahora verificador.com, .mx, perdón, que se dedica a cuestionar las noticias falsas, pues está dando muchas notas de que son videos editados, videos falsos, porque estamos, y ustedes los periodistas lo saben mejor que nadie, estamos en la era de la sobreinformación. Las redes han permitido que periodistas con muy poca seriedad, que gente que ni periodista es, inventen notas, se hacen virales y de repente la percepción mata la realidad, y eso es terrible. Bueno, al propio Andrés Manuel le acaban de hacer un gran montaje para decir que para mostrar a sus hijos con unos carrazos, con Lamborghini, a la esposa, y acaban de decir es falso también. Sí, claro, ya se dio testimonio de que es falso. Entonces, ahorita no podemos creer 100% lo que nos digan. Pues eres buena defensora de Ricardo Anaya, ya me estás convenciendo. Soy una convencida de Ricardo Anaya, más allá de la propia subjetividad que pueda tener como dirigente. De verdad es un hombre al que admiro, al que respeto, y que tengo la certeza que va a ser presidente de la República y que va a ser el primer gobierno de coalición en México junto con el PRD y junto con Movimiento Ciudadano para lograr el cambio de sistema que tanto nos hace falta. Vamos a entrar a ese tema. Era impensable y sigue siendo que estén en el mismo proyecto el agua y el aceite. Bueno, hasta cierto punto, porque ya existen muchas experiencias en distintos estados, incluidos Zacatecas, ¿verdad? Así es. Yo considero que Acción Nacional no pierde ni una pizca de su doctrina aliándonos con la izquierda, como es el PRD, una izquierda moderada, una izquierda progresista, una izquierda demócrata, como es Movimiento Ciudadano, y que hay experiencias en el mundo que han hecho gobiernos exitosos cuando se unen expresiones que parecieran antagónicas. Pongo dos ejemplos clarísimos. Angela Merkel, que para mí, y hablando de mujeres, para mí es de las estadistas más notables que hay en el momento, va por el cuarto periodo en que gobierna la izquierda y la derecha, un partido muy similar al PRD en Alemania, con un partido de derecha moderada muy similar a Acción Nacional, y ha hecho un cambio rotundo en Alemania para bien. Chile, después de la dictadura,
también fue la izquierda junto con la derecha los que lograron un cambio de gobierno que le dio a Chile un crecimiento importante en todos los aspectos, en el económico, en el académico. A mí no me parece inconcebible, a mí me parece que quien se asume como dueño totalitario de la verdad está en un error. Y en ese tenor, Acción Nacional decidió pues ir en esta gran coalición a nivel nacional, encontrando las similitudes que tenemos el PRD con el PAN, y hay muchísimas. La búsqueda del bien común, insisto, el vivir la democracia al interior. Logramos empatar una plataforma electoral en la que se incluyen postulados de los tres partidos, que es interesantísima, y que esto no destruye la plataforma propia. Hay temas, y recuerdo, porque fue en una entrevista contigo, Silvia, que te agradezco muchísimo, que tocamos el tema de la vida, el tema antiaborto, y que son posturas... A eso te iba a decir ahorita. Que son posturas antagónicas entre el PRD y el PAN, pero al final no se incluyen en una plataforma en común, y al final cada partido político va a tener su propio grupo parlamentario que defenderá en lo que cree. Claro, ahí está la solución. Lo importante aquí es que vamos a tener un ejecutivo que implemente políticas públicas en beneficio de México, y reitero, que cambie el sistema como ahorita lo tenemos concebido, que es un sistema que de verdad no da para más. Y ha habido casos exitosos de gobiernos en coalición. Puebla, Moreno Valle llegó ya en coalición. De verdad yo no creo que es una coalición que logró plasmar en blanco y negro en lo que creemos, o sea que es una coalición más allá del pragmatismo, que también es válido, que también da la suma de los votos para que ganemos, pero más allá de eso, es una coalición que logró poner en papel una muy buena plataforma con ideas nuevas para transformar a México. ¿Cómo está en Zacatecas posicionado Ricardo Anaya? ¿Hay entusiasmo? No, yo no lo veo, la verdad. Yo tengo mediciones muy serias que no varía de la media nacional, es decir, sí es real que Morena está por encima en Zacatecas. Ricardo Anaya está en segundo lugar y nos encontramos con un PRI desplomado sin ninguna posibilidad. Qué ponchado está, acéptame el término, como nunca en la vida el partido. Y es que es a raíz de... Digo, yo creo que cualquier ciudadano que analice, pues estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de ver que no pasa nada. Y de los errores. Errores tras errores tras errores. Que están costándole al bolsillo de los mexicanos. Mira, yo cada vez que voy a poner gasolina es un trauma, porque cada vez que voy está más cara, porque además estamos en una zona geográfica del país donde es más caro traerla y se refleja a la hora de pagar. Yo te aseguro que millones de mexicanos al momento de pagar su gasolina dicen, ya quiero que sean las elecciones para que se vayan. Está por llegar a los 20 pesos el litro de gasolina. Ay, no, por favor. La tortilla en 13 pesos. Imagínate nada más. Ya el 50% el huevo. El huevo. O sea, y este es un estudio que da la propia Coneval. O sea, que depende del propio gobierno. Y que no pueden ocultar las cosas. Y que no pueden ocultarlo, ¿no? Más del 50% de la población en México no tiene para la canasta básica. O sea, ya no digamos 50. Para el transporte, para medicina, para estudios, para comer. Hijos. Eso es delicadísimo. Claro. Y ese es el temor, que ante esa desesperación caigamos en un error peor, que es otorgarle el voto a Andrés Manuel. Esa es la cosa. Yo he llegado a pensar que sí. En mi desesperación personal, y doy mi opinión muy personal, no había tenido a nadie que me convenciera un poco más sobre Ricardo Anaya. Yo decía, pues Andrés Manuel, ya es tiempo de que la izquierda gobierne este país. Ya probamos gobiernos panistas y no necesariamente salimos de nuestra situación. Que no hay punto de comparación entre los sexenios panistas con los sexenios del PRI. Y bueno, simplemente el ejemplo de los precios de la canasta básica, bueno, el seguro popular que se implementó para todos. La guerra fallida contra el narcotráfico es el gran problema de Felipe Calderón Hinojosa, cuya esposa está ahí en la búsqueda
también tercamente y aceleradamente, sin partido ya, por la vía independiente. Qué voracidad por el poder, ¿no? Yo soy una convencida que las instituciones perduran más allá de las personas. Seguro. Y que un sistema no lo puede cambiar una persona. Y Andrés Manuel piensa que sí. Ese es el problema. Y ese es el mismo problema que considero tiene Margarita. ¿Hasta qué nivel llega el pensar que tú eres más allá de los partidos, que en tu liderazgo depende todo? Y de Margarita y de muchos. Y voy a salirme un poco del tema, pero creo que va en contexto. A mí me da mucha pena lo que está sucediendo en este proceso electoral, cómo se va gente del PAN a Morena, cómo se va gente de Morena al PRI, cómo se va del PRI a todos los partidos. O sea, ninguno estamos exentos. Es un saltadero. ¿Pero a qué se debe? A que hay liderazgos que creen que ellos valen más que cualquier ideología y que cualquier doctrina. Y eso es realmente preocupante, porque pareciera que estamos viviendo la era en que los valores, las ideologías y los cimientos que debiese tener un político se están perdiendo. Totalmente perdido, se perdió. Ya no hay ideología. Yo sí creo que hay, yo sí estoy convencida que hay. ¿Tú crees? Y digo, hay muchísimos que estamos en Acción Nacional enamorados de su doctrina. Sí, Nunca digas nunca, Sí, pero jamás me vería fuera de Acción Nacional. Y digo, nunca digas nunca porque nunca nos imaginamos a una Margarita, a un Manuel Espino, a un Germán Martínez. Pero ahí está también el grave error de Andrés Manuel. O sea, todos son de la mafia del poder, hasta que caen con él y los absuelve como si tuviera el poder de... Se acabaron los pecados, él es San Andrés Manuel. Eso es lo preocupante. O sea, y ese totalitarismo. Ese totalitarismo, esas muestras de populismo, aunque muchos de Morena se nieguen a creer que es populismo. Yo creo, Noemí, te lo comparto, que los debates aprobados por el INE y los que se lograran realizar, van a servir mucho para normar nuestros criterios. Cuando veamos por fin a Andrés Manuel, junto con Anaya y junto con Mid, exponernos ideas, ojalá. Yo tengo una gran expectativa en los debates porque no veo otra posibilidad de tener claridad que no sea verlos juntos exponiéndonos sus propuestas específicas. Eso es lo que debe imperar, las propuestas, las ideas, más allá de cuál trae más números en las encuestas. Y yo creo que, lo digo respetuosamente, no me atrevería a denigrar como persona a Andrés Manuel, pero yo creo que ha sido el problema, que empieza como puntero y no logra llegar porque no tiene claro un proyecto realmente de nación. Ese ha sido el punto, ¿verdad? Ya dijo que no suelten al tigre, ahora cada día, fíjate cómo, hasta dónde ha llegado Andrés Manuel, que cada día la nota es una ocurrencia suya. Pero es como un chiste, es como, sí, es un chiste. No vale el comparativo, pero es como Donald Trump, o sea, al final son showmen que no te están proponiendo en realidad nada serio. A mí me parece terrible, no sé con exactitud las palabras que usó, porque ahora parece que tampoco dijo el mejor me peino y no debato, pero al final dijo no debato. Y si no entra un debate, ¿cómo piensas realmente defender lo que crees? Bueno, estaba hablando, entiendo, de debates en este momento. Porque lo llamó Anaya, ¿no? Precisamente. Ya el INE, y eso debo decirlo con toda claridad, ya el INE aprobó que existan debates en este periodo de intercampañas. Pues por eso. No tengo la certeza, pero serán entre el 20 y el 26, pero el INE los está avalando. Y es a lo que deberíamos de acostumbrarnos en México, a un confrontamiento sano de ideas. Es lo que necesitamos, yo insisto. Es lo que necesitamos. Yo insisto, solamente así nos vamos a poder quitar vendas de los ojos, porque ya con la desesperación, y bueno, yo reitero, el ánimo de que quizá probar la izquierda con Andrés Manuel, porque no hay otro. Pero Andrés Manuel no es de izquierda, y perdón que lo diga convencida como lo digo. Yo ese otro día me atrevía, no soy una buena pluma, no soy buena para escribir, pero me atreví a hacer una
me hicieron favor de invitarme a hacer un análisis en un editorial. Andrés Manuel no se puede decir de izquierda cuando es un hombre de la derecha más ultra y conservadora que hay. ¿Lo consideras? No se atrevió, y perdón, y lo dice una panista, porque y como panista respetamos la dignidad de la persona humana y entre ellos de los grupos lésbico-gay, nunca se ha atrevido a defender esas posturas. O sea, ¿dónde está la izquierda de Andrés Manuel cuando se alía con un partido como Encuentro Social? Y no estoy criticando que Encuentro Social esté mal, pero Encuentro Social es de derecha. Bueno, pero si vamos a hablar así, tampoco se concibe las alianzas entre No, PRD y Acción Nacional. Es que no estoy criticando la alianza en sí, lo que critico es que se venda como el único de izquierda cuando no es así. Bueno. Y yo no estoy en contra de la derecha, estoy a favor de la derecha. Soy una convencida de las libertades económicas y personales. El tema es que no puedes fingir ser de izquierda con prácticas de ultraderecha, reitero. Bueno, inclusive ha llegado al extremo de estar mandando casi bendiciones y hablar de Cristo, no lo dijo. Y permitir que le besen era la de esta mano. manera y permitir que le besen la mano. O sea, es un mesías, aunque no lo mesías. quieran ver así. A mí de verdad, no me incomoda porque jamás estaría cerrada al debate de ideas, pero sí me extraña que ponga tu servidora como dirigente estatal una foto de lo que sea y siempre va a haber un peje zombie, como les decimos, diciendo Andrés Manuel 2018. O sea, no te dicen por qué, no justifican, no le perdonan todo, pero están ahí listos para atacar. Me encanta. Y eso es terrible. Pero también Fíjate entiendo, hasta dónde ha llegado. pero también entiendo que es por el hartazgo que el PRI ha causado. Por supuesto. Y sí, coincido en que también fue, y lo digo en una mea culpa, pues reitero que el PAN no logramos la transformación que se debió haber logrado. Pero Noemí, tal vez habría que decir que faltó tiempo, ¿no? Que no es fácil, que no se puede en 2 sexenios. El PAN jamás tuvo una mayoría en el Congreso. Así como. ¿Y qué piensa Andrés Manuel también? Él no creo que la tuviera. Y eso es lo interesante aquí, que tengo la certeza que con la coalición de Movimiento Ciudadano y el PRD se van a lograr mayorías estables que permitan los cambios pacíficos que el país requiere. Esperemos que sean mayorías, esperemos estabilidad en lo que sea, pero que sea estable. Vamos a irnos ahora a tu dirigencia, Noemí, estimadísima paisana además, y hacemos un paréntesis para mandarle un saludo a nuestra tierra querida, Tlaltenango, porque aquí estamos puros tlaltenangueses. Mire, Noemí Berenice es de Tlaltenango, esta servidora es de Tlaltenango, y Marco Méndez lo dejamos hasta el final porque es hombre de Tlaltenango. Arriba Tlaltenango. ¿Cómo ha sido? Nos quedan 10 minutos y relátame en esos 10, estimada amiga, tu dirigencia al frente de Acción Nacional. ¿Cuál ha sido tu mayor reto, tu problema más serio? Bien, sin duda, a nivel personal ha sido el reto más grande que he tenido. No es una novedad el desprestigio del que gozamos todos los partidos políticos. No es ninguna novedad. En ese tenor, yo reitero que soy una convencida de las instituciones y he tratado en la medida de lo posible de dignificar el trabajo partidista. Desde que asumí el postularme, porque soy la primera presidenta en el Estado también que resulta electa de un proceso en el que vota toda la militancia. Oye, o sea, hubo una reforma de estatutos que ahora permite que sean todos los militantes quienes elijan a sus dirigentes. Antes era solamente con el voto de los consejeros. Recuerdo, sí. Ahora ya no, ahora ya se instalan centros de votación en todos los municipios y es la militancia quien elige. Entonces, rumbo a esa postulación, la primer meta que me fijé fue unificar al PAN. Y logramos una planilla en la que se lograron los equilibrios entre los distintos grupos de panistas, porque estaba convencida, y lo sigo estando, que un panista no puede ser el enemigo de otro panista. El enemigo de un panista es justo lo que estamos hablando, la corrupción, la inseguridad, la pobreza. Y en ese tenor, pues también se lograron que los órganos de decisión al interior del partido, que es el propio consejo, que es la permanente, y que en el PAN
así funciona el estatuto. La presidenta del comité es presidente de todos los órganos, o sea, son 3 presidencias, 4 presidencias, la del comité directivo estatal, la del consejo, la de la permanente y la del propio partido. Logramos que hubiera los equilibrios necesarios, consensar entre los propios panistas y lograr esa unidad tan ansiada que nos lleve a lograr triunfos electorales. Oye, Noemí, yo digo tan ansiada y tan difícil, ¿no? Es Porque muy lograron unidad en un partido que además, por tradición, ha tenido sus corrientes y sus grupos y además de gente seria que está, yo creo, debatiendo con ideas, no necesariamente por la búsqueda del poder, que también los hay, pero yo sí hago la excepción en el caso de Acción Nacional como un partido con alta vocación democrática. Yo así lo he visto toda mi vida. Tengo la fortuna de ir ya por el 5º año como consejera nacional, y los debates que se viven en el seno del Consejo Nacional son interesantísimos. Ay, realmente se debaten con argumentos, ¿no? Y es exactamente ahí donde se vive la democracia. Pero bueno, mi escasos 10 meses al frente del partido me ha permitido tener logros interesantes. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los ejes de trabajo que nos planteamos fue el fortalecer al propio partido desde el interior. Entonces logramos que hoy por hoy tengamos 55 estructuras municipales funcionando, que creo que es sumamente importante. El otro era el tema de la capacitación. Tuvimos hace el año que terminó, el 2017, tuvimos un seminario de liderazgo político en el que se tocaron temas desde la mística hasta la participación de la mujer, debate, negociación, y formamos líderes que me parece que es importante. Claro. Y pues ahora está el momento más complejo, que son las decisiones de quiénes van a las candidaturas. Y digo que es un momento complejísimo, porque en primera instancia pues hay muchos interesados y todos con legítimas aspiraciones y todos con una trayectoria importante, y tienes que tomar una decisión y siempre hay un dolido, eso es natural, pero pues lo he hecho con total ética y buscando que sí sean las y los mejores quienes encabecen el proyecto de la coalición ahora, ¿no? Tenemos ya muy estable quiénes van a ser los candidatos en la mayoría de los municipios. Qué bien. Y ahora pues el reto es ganar elecciones, pero más allá de ganar, pues generar buenos gobiernos que hagan la diferencia. Noemí, de por sí designar candidatos es difícil para cualquier partido, y en coalición es doblemente difícil, ¿no? Hay muchísimos elementos que vinieron a conformar el rompecabezas ahora. El que toca. El primero es, nunca habíamos vivido una elección concurrente. O sea, es la primera elección en que la federal y la local se juntan. En segundo, vivimos un tema en coalición, efectivamente. Hay que ponernos de acuerdo con Movimiento Ciudadano y con el PRD, que tenemos formas de hacer política distintas. Totalmente. No es que uno esté bien o el otro mal, simplemente hay tradiciones distintas. Por otro lado, que ya no es un tema nuevo, pero está el tema de la repartición de género, que la ley obliga al 50% de las mujeres de manera vertical y horizontal. Y por otro lado está la cuota joven. Entonces es un rompecabezas impresionante que con que muevas una piececita desacomoda todo, y eso lo entendemos quienes estamos en las dirigencias estatales, pero a veces quienes están en la dirigencia municipal es muy difícil entenderlo. Y lo respeto, porque ellos creen que su municipio es el todo, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces ha sido muy, muy complejo, pero, y digo, aprovechando que es marzo, ahora más que nunca estoy convencida que debe existir la cuota de género. Por supuesto, ¿verdad? Más y estás que en nunca. esa dinámica. Totalmente, del empoderamiento ¿Y de la batallas? mujer. La realidad es que sí. Híjole. La realidad es que sí, y yo creo que todos los partidos nos enfrentamos a lo mismo. Ya me sé de memoria el discurso de el hombre, mi pueblo no está preparado para que lo gobierne una mujer. No hay mujeres, no, ¿cómo vamos a ceder? Hasta que se ven obligados y llegan mujeres talentosísimas. Por supuesto. Que sé que van a ser excelentes alcaldes. Estoy segura. Oye, ¿y cuándo termina el martirio?
En realidad nosotros ya terminamos nuestro proceso Ay, interno, qué rico. ya nomás estamos esperando la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional, de la permanente propiamente, para que saque el dictamen, pero ya el proceso lo terminamos el 14 de febrero, en una sesión El Día del Amor y la maratónica. Empezamos a las 8 de la noche y terminamos casi a las 8 de la mañana. No. Fue una sesión muy compleja, pero ya terminamos el proceso. Ahora nomás estamos esperando que el propio PRD resuelva su proceso para empezar a ir haciendo los acomodos necesarios. Movimiento Ciudadano también ya tiene estable quiénes pueden ser sus candidatos. Termina ya formalmente el 14 de abril, ya que los registros ante el Instituto Electoral es del 31 al 14. Pues no, todavía faltan cositas. Todavía falta. Todavía falta, por supuesto. No hay nada seguro. Hasta que haya el registro y más Hasta allá del ese registro, momento. hasta que haya la validación del órgano electoral. ¡Qué terrible! ¿Cómo esperas, Noemí, la participación de los zacatecanos en general en este proceso tan relevante, tan histórico, tan distinto? Yo hago votos y de verdad me encantaría que fuera así, porque sea una participación muy analítica, que nos critiquen, que nos cuestionen, pero que participen. Que participen porque es un año histórico. Y si no hace cada ciudadano lo que le corresponde, que en primera instancia es votar, pero no nomás ir a votar, sino votar de manera razonada por quien creen que es quien va a resolver los problemas de sus municipios, de verdad que nos podríamos arrepentir por el resto de nuestras vidas. O sea, está en juego el futuro de México y con ello el futuro de nuestros hijos. ¿Habrá conciencia al respecto? Porque lamentablemente yo todavía escucho gente decir, a mí no me importa. Al cabo son los mismos, llegan los mismos, hacen puras tonterías, yo no me pienso parar ahí. Ese es el gran reto. Sigue, Ese es ¿verdad? el gran reto, lograr la participación. Yo decía en la sesión del INE cuando comenzó el proceso que con la democracia sucede algo chistoso. Ujú. Todo mundo creemos o queremos que exista, pero pocos creen en ella. Exactamente. Y eso es terrible. O pocos hacen algo por abonarle. Efectivamente, y eso O sea, es terrible. Eso es terrible. Bueno, ya Marco, que aunque sea Tlaltenango, Ya. es implacable, se acaba de asomar y nos hizo así. Guillotina, se acabó. Hablan mucho. Un llamado, estimada dirigente estatal de Acción Nacional, un llamado a los zacatecanos para que reaccionen en cualquier sentido. Decirles creo. que realmente, decía Gómez Morín, que las mejores armas son las ideas, no tenemos otras. Y que en ese tenor yo creo en que en Zacatecas hay una ciudadanía, un electorado que va a pensar, un electorado que está dispuesto a poner su grano de arena y que por favor entiendan que una despensa, que un saco de cemento no va a transformar sus vidas. Y en sus manos está llevar a quienes pueden poner su granito de arena para transformar esto. Muy bien, tome muy en cuenta esta reflexión, a mí me parece muy, muy buena. Eso que acaba de decirme a mí es tan cierto. Una dádiva no va a transformar su vida y va contra su dignidad. Pensemos de verdad muy seriamente en lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra tierra, para el futuro. Muchas gracias por haber estado conmigo. Muy rica la conversación. Muchas felicidades porque eres la primera mujer dirigiendo ese partido tan especial. Yo lo respeto mucho y me da mucho gusto que estés ahí, estimada Noemí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos seguido. Recuerde que aquí estamos todos los jueves en el 135 de Cablecom, en el canal 15 de Señal Abierta, en el 20 de Fresnillo, Zacatecas, en el Face a través de Canal 15 Zacatecas y por supuesto en la página silviamontes.com.mx. Yo lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde con otro invitado especial. Lo veo. Gracias, Marco. Muchas gracias. Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas.